Hola mi gente, ¿cómo están? Atención mi gente, como se esperaba tras el triunfo de Gustavo Petro, llega la caída estrepitosa de las acciones de empresas petroleras que trabajan en Colombia. Y lastimosamente hay que decirlo, y lo que se avecina y lo que falta mi gente. Canacol Energy caía en un 7%. Algo similar ocurría con Mineros. Esto es otra empresa. Esto como efecto de las elecciones presidenciales. El mandatario electo planteó un modelo económico alejado de la dependencia de los combustibles. En un 7% cae este lunes hacia la medianoche la valorización de acciones en la bolsa de Toronto de la empresa Canacol Energy, una de las que opera en Colombia. Durante las primeras horas la caída alcanzó a ser superior al 8%, lo que los analistas económicos y de mercado atribuyen al resultado de las elecciones que dieron como ganador al señor Gustavo Petro, quien durante su campaña mostró una posición clara con relación a los combustibles tradicionales. Luego de las elecciones, el efecto New Day que aplica en el caso del dólar puede ser equiparable a lo que se deja sentir en las acciones, señalan algunos expertos, quienes esperan una situación parecida a la registrada en la bolsa canadiense, una vez abran los mercados internacionales en los que cotizan empresas colombianas, teniendo en cuenta que plazas bursátiles como la de Nueva York están cerradas hoy por ser festivo igual que en Colombia. Hay que aclarar que la modalidad New Day para el dólar es un indicador y referente sobre el valor con el cual se transará el dólar un martes después del festivo. Según expresó Andrés Pardo, experto en temas de mercado, Canacol Energy está en Colombia y es del sector petróleo-gas, pero también está listada en la Bolsa de Toronto, Canadá. Este lunes están cerradas las bolsas de Nueva York y Colombia, entonces no tenemos reacción, pero como Toronto está abierto, ahí podemos ver la primera reacción del triunfo de Petro. Es como un abrebocas de lo que puede ser la apertura del mercado mañana martes 21. ¿Qué se espera para Ecopetrol? Es la pregunta del millón. El efecto sobre Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, es una de las expectativas que está en el visor. Esta empresa, aunque dejó de cotizar en Toronto, sí es parte del parque bursátil de Colombia y Nueva York, en donde se espera el remesón del primer día, luego de las elecciones. La compañía colombiana, mayoritariamente de propiedad del Estado, tiene operaciones en Brasil, pero no cotiza en la bolsa de ese país, de tal manera que los efectos se esperan en su valorización en Colombia y en Estados Unidos. Otras compañías en situaciones similares, entre tanto la acción de Mineros, que también está listada en la bolsa canadiense, bajaba un 9.68% en la jornada de hoy. Esta compañía, que tiene capital colombiano, opera en Nicaragua y en Argentina. En el país, además de Canacol Energy, también opera CEPSA, Chevron Petroleum Company, Frontera Energy, Gran Tierra Energy y Hocol, todas en el horizonte para sentir el coletazo de las elecciones. ¿Por qué se afectan las petroleras? En la locución de Francia Márquez, quien llegará a la vicepresidencia de Colombia luego del triunfo del señor Petro, se tienen ya ciertos matices con relación a la propuesta relacionada con el petróleo. Al parecer, la suspensión de la explotación y la exploración en Colombia no será de inmediato, como le fue transmitido a los ciudadanos en los inicios de la campaña, cuando se empezó a hablar de ese tema. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso de que Gustavo Petro llegaba y paraba la explotación lo dijeron los medios de comunicación. Eso no está en el programa ni se ha dicho por parte de nosotros. Hay que hacer un tránsito.
porque lo que está en juego es la vida. La exploración es una cosa, hay que pensar y buscar otras alternativas energéticas, pero no se ha dicho que se va a parar ya la explotación. La explotación, dijo la señora Márquez. No obstante, no será fácil borrar el temor de los inversionistas en ese sentido, pese a que el mundo es consciente de una transición energética. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué vendrá entonces? Acerca de la forma en que actuarán las petroleras, esto dijo el exministro de Minas, Amílcar Acosta. Las empresas y los empresarios de la industria petrolera son cautos. Ellos esperaban seguramente los primeros 100 días de la administración de Petro, a la expectativa de sus mensajes y señales. Antes de tomar sus decisiones de inversión, todavía es prematuro pronosticar el futuro de la industria del petróleo en Colombia. Eso sí, Acosta recordó, advertidos están de su posición y sus anuncios de frenar la exploración petrolera e incluso de sus exportaciones. Pero bien se sabe que los ingresos que le genera la nación, que se estiman en 34 billones de pesos al año entrante, son la tabla de salvación mientras no tengamos otra fuente de ingresos tan importantes como la industria del petróleo. Así las cosas, ya montado en el potro, el presidente Petro deberá tomar decisiones que consulten esa realidad. Por ello, bien se ha dicho que se hacen campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. Eso es así de claro, mi gente. Amanecerá y veremos. Esperemos a ver qué nos pasa. Pero todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la industria del petróleo aquí en Colombia y las consecuencias que eso va a traer, ¿no? Esperemos a ver qué pasa y seguiremos informándole a la gente a ver qué noticias vemos por ahí para compartirla con ustedes y hacer pues una pequeña investigación. De antemano pues espero que estén bien, espero que les haya gustado esta noticia y pues seremos un control de este nuevo gobierno, que es el señor Petro. Entonces estaremos informando sobre las cosas buenas y las cosas malas que pasen en este país. De antemano pues espero que todos estén muy bien.